mujeres se da a bien, entonces, una ovogonia, que es la célula madre, es diploide. El ovocito primario sigue siendo diploide, pero ya cambia porque ya está ya en una etapa llamada diploteno. De esta célula llamada ovocito primario se va a producir el ovocito secundario, pero ya son dos células haploides. Y cada célula haploide, como el cromosoma, van a entrar en meiosis 2 y cada una de ellas va a dar un ovocito. Pero de 4 células que hay acá, solamente una será ovocito y las otras serán atresis. Es decir, que en el caso de la mujer, por cada ovogonia al final hay un ovocito capaz de ser fecundable, capaz de ser embrión. En el hombre, decíamos también que una espermatogonia al final de la meiosis está 4 espermátides, por lo tanto hay 4 espermatozoides. Es totalmente multiplicar 4 espermatogonia. Aquí lo contrario, de una. Bien. Ciclo del ovario. Etapa de crecimiento y desarrollo folicular. Esa etapa que llamamos crecimiento y desarrollo del folículo va del día 1, el día 1 es cuando la mujer menstrua, cuando sale menstruación. Y más o menos en el ciclo 28, los próximos 14 días van a ser las etapas donde hay crecimiento y desarrollo de estos folículos. Es muy claro que los primeros 14 días de un ciclo ovárico son para sacar folículos de los ovarios y para esperar que estos folículos que salen se aumenten en tamaño, se desarrollen y uno de ellos llega a tener la capacidad de ser fecundado. 14 días. En esos 14 días se han estudiado y se dice, no es una sola etapa, hay varias etapas. La primera etapa es la que llamamos reclutamiento, donde los folículos primordiales son la forma biológica de ellos. ¿Qué significa? Que el primer día de la menstruación a alguien le llega la menstruación hoy. Su ovario entonces empieza a proporcionar folículos primordiales, folículos pequeños, y van no uno, sino pronto 5, 7, 10, para que uno de ellos al final crezca. Entonces, esa etapa donde se sacan folículos se llama reclutamiento y va de un día muy específico, del día 1 más o menos al día 8, del séptimo al día 9. ¿Para qué sirve ese concepto clínicamente? Si yo quiero que una mujer que no ovula, tengo que administrarle FSH del día 1 a más o menos el día 8. Es la etapa donde yo puedo sacar de los ovarios más folículos. Entonces, si yo quiero que tenga ella varios folículos, yo tengo que darle drogas, tratamiento de FSH los días de reclutamiento. ¿De acuerdo? Porque cada día es muy específico dentro de ese desarrollo. Después dice que en esos primeros 14 días, del día 8 más o menos al día 11, la etapa se llama selección. Es decir, de 12 folículos que se reclutaron los primeros días, van a morir algunos, se van a asfixiar y otros van a seguir creciendo. Y eso se llama selección. Y ocurre más o menos entre el día 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué hormona es importante para ese desarrollo folicular? La FSH. ¿Cuál es la hormona realmente que va a ser un estímulo en esa selección? FSH. Es decir, que si un folículo no está creciendo y yo quiero ayudarle a que crezca, le administro o le ayudo con la hormona FSH para que el folículo crezca más. ¿Por qué? Porque esta FSH va a
a estimular receptores en la granulosa, va a hacer mitosis en la granulosa y entonces el tamaño de ese folículo va a aumentar. Y con ello va a aumentar una hormona, que será ¿cuál? ¿Qué hormona se produce con el estímulo de FSH en las células de granulosa? Habíamos visto que hay una enzima llamada aromatasa, cuyos receptores están donde. Cuando llega el FSH estimula esa enzima y entonces la aromatasa transforma testosterona ovárica en estrógeno. Entonces la fuente de estrógenos es dependiente de la cantidad de folículos que tengan receptores para la hormona FSH. Bien, siguen creciendo esos folículos y el día 13 o 12 más o menos va a haber una dominancia de uno solo. Es decir, si habían 12 al principio, el día 9 hay 10, hay 3, el día 12 hay 1. Los demás se aprecian, no van a seguir creciendo, se involucionan, porque solamente uno que tenga mayor capacidad de expresar receptores de FSH y de LH van a ser o va a ser el que reviente, el que no uno. Y entonces el día más o menos 14 o 13, ese folículo dominante flota. Ese folículo estimulante es el que va a soltar el ovocito que cae a las trompas, en la parte externa, y ahí caerá entonces un ovocito. Ese ovocito tiene que estar en metafase 2. Esa es la condición biológica. Uno está en esa etapa que se llama inmaduro y no es resultado. Bien, entonces, ¿qué puedo decirles en resumen? Que los primeros 14 días de un ciclo ovárico, que es el ciclo menstrual, son para sacar óvulos de los ovarios, folículos de los ovarios, y hacer que alguno de ellos se desarrolle para que al final del día 13, 14, uno, el dominante, reviente. Y eso es lo que llamamos la etapa de crecimiento y desarrollo folicular, que comienza el primer día de sangrado. ¿Queda claro? Entonces, esta diapositiva dice lo mismo. Hay una etapa de reclutamiento, hay una etapa de selección, de dominancia, para que al final uno de ellos sea de la ovulación. Y lo que dice aquí, en esta diapositiva, es que hay unos folículos que inician el crecimiento, todos iniciaron el reclutamiento, pero la mayoría de los que están reclutados van a crecer, pero al final se atresan. En cambio, el dominante comenzó con ellos, pero este sí continúa creciendo y desarrollando. Y va a ser el de la ovulación. En la parte superior de la diapositiva vemos cómo son los niveles de la hormona hipofisial. Si ustedes se fijan, la hormona LH que está en verde, el primer día de la menstruación es bajita, 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 y se mantiene así bajita hasta más o menos cuando entra la dominancia del hormona. ¿Por qué? Porque la LH es una hormona súper importante para el rompimiento del folículo, es decir, para la ovulación. Y ustedes ven en esta diapositiva que inicialmente la FSH aumentó, después empezó a disminuir y al final, más o menos antes de que se produzca el pico de LH, hay un pico de FSH. O sea, hay una asociación entre estas dos hormonas. La hormona FSH, la hormona LH, ¿qué tipo de retroalimentación tiene el primer día de sangrado? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque estrógeno y progesterona están en los valores mínimos. Por eso es la retroalimentación positiva. Y en la medida que van pasando los días, uno va observando que sí, esa retroalimentación sigue siendo positiva hasta un punto y después cambia.
efecto los primeros 14 días de ciclo. Entonces, esta gráfica integra la hipófisis y lo que produce el ovario. La FSH es azul, ya dijimos que hay una retroalimentación positiva donde haya trata de aumentar los primeros 14 días, mientras que la LH está baja. Esto es muy importante, porque si la LH aumenta los primeros 14 días antes de la ovulación, acrece los frutos. ¿Por qué? Porque la LH produce dentro del ovario andrógeno, progesterona. Y esa andrógeno, esta progesterona, bloquea el desarrollo del folículo. Que es lo que pasa normalmente cuando hay ovarios poliquísticos. Es decir, que los niveles de progesterona siempre tendrán que estar bajos, muy bajos, los primeros 12 a 14 días del ciclo menstrual. Si están altos, hay un ciclo irregular. ¿Por qué? Porque LH estimula la producción de progesterona por el exceso de andrógeno. Bien. En amarillo, perdón, en este color está el estrógeno. Ustedes se fijan, inicialmente era bajito, pero a medida que va pasando los días, de 5 a 14 días, él aumenta. ¿Por qué aumenta el estrógeno? Porque hay más células de granulosa que van a producir más aromatasa y más estrógeno. ¿Y por qué hay esto más? Porque hay una hormona llamada FSH que hace esa labor. ¿Por qué va a aumentar el estrógeno en los primeros 14 días del ciclo? ¿Cuál es su función? Para ¿en qué sentido la preparación? Para que prolifere. Entonces, acuérdense que cuando se hay menstruación se pierde todo el endometrio y queda solamente en el endometrio basal, que es capaz de multiplicarse. Pero, ¿cuál es la hormona capaz de sintetizar más células del endometrio? El estrógeno. Y por eso ustedes se dan cuenta que en la medida que va pasando los días, el estrógeno va aumentando. Si hiciéramos una ecografía sobre el endometrio, nos daríamos cuenta que el primero o el quinto día el endometrio es pequeño. Pero en la medida que va subiendo el estrógeno, ese endometrio va desarrollándose, va creciendo. De tal manera que el día de la ovulación vamos a tener un endometrio que está viendo un pequeño. Gracias a quién? A los estrógenos. Pero ¿para qué más se requiere estrógenos en esos días? ¿Qué otra función tiene el estradiol en la parte reproductiva femenina? ¿Gas? No va por ahí. Acuérdense de la clase que les di en lunes, hablando del moco cervical. Y les decía que el moco cervical es el transportador de espermatozoides de vagina hacia el útero. ¿Y quién produce estradiol? Pues los ovarios. Y entre más estrógeno exista, más moco cervical va a haber. Y le hacía el comentario que si alguna de ustedes no observa ese moco cervical, hay que preguntarle por qué no lo observo, por qué no lo tengo en las cantidades que debería tenerlo. Y la respuesta mía sería porque tengo dudas de que sus ciclos sean ovulatorios. Porque si son ovulatorios normales, esto que les estoy explicando y que está en la gráfica de ustedes, o sea, estrógeno en cantidades importantes, que se va a traducir en el cervix en una cantidad de moco, porque es la forma biológica de que los espermatozoides suban hacia las trompas y hacia el útero. No hay moco, pues no hay espermatozoides ahí. Después viene la progesterona. Y fíjense que la progesterona sigue la misma ruta de quién? De lo verde, de la LH. Porque la progesterona depende de la LH. ¿Por qué? Porque lo que llamamos folículo, una vez se
cambio inducido por la LH para sintetizar progesterona, además de estrógeno, lógicamente. Pero es mala progesterona la que se necesita. Y esa progesterona, si ustedes se dan cuenta, empieza a aumentar después de que del día 14. Entonces, LH quiso explotar ese folículo. Sale el óvulo y ya no le decimos folículo, le decimos cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo significa que es productor de progesterona. Entonces, la LH es la responsable de que el cuerpo lúteo produzca progesterona. Si hay una LH alta, va a haber una progesterona alta. Si la ovulación no fue así, va a haber rompimiento, pero una progesterona bajita, un cuerpo lúteo insuficiente. Entonces, ustedes observan que el día 16, 17, 18, 20, 21, más o menos, está la mayor síntesis de progesterona. ¿Por qué? Para que el endometrio se vuelva secretor. Secretor significa que cree muchos vasos sanguíneos porque el embrión necesita comunicarse con su madre para recibir alimentación y él mandar señales de que aquí estoy vivo. Entonces, el día 21 más o menos, o sea 7 días después que revienta el folículo, después de la ovulación, está el máximo nivel de ¿qué? Progesterona. Y volvemos al concepto de anticonceptivo. ¿Qué hormona tienen los anticonceptivos hormonales que toman las mujeres? Progesterona. Puede que tengan estrógeno, pero no existen anticonceptivos de solo estrógeno. Siempre habrá progesterona y de pronto acompañado por un estrógeno. Pero es progesterona quien hace en forma evidente y muy importante qué tipo de retroalimentación. Entonces yo puedo intuir que después del rompimiento del folículo, poco a poco se empieza a producir progesterona y allá en el hipotálamo y en el hipófisis se va a producir una retroalimentación negativa, que significa que el hipotálamo empieza a generar poca GnRH y que por lo tanto el hipófisis va a secretar muy poca cantidad de FSH y de LH. ¿De acuerdo? Entonces, progesterona, el día 20 o 21, se encuentra en los niveles más altos y significa que hay una retroalimentación negativa. Significa que no puede haber más ovulación en esa mujer, en esa mujer. O sea, no puede haber otra ovulación, otro folículo creciendo, no. La naturaleza dijo, no señor, vamos a preservar todo y el mecanismo es endocrino de retroalimentación negativa. ¿Quién estimuló la progesterona? La LH, pero la progesterona tiene una vida media corta también. Entonces, cuando aquí está la progesterona alta, ya no hay LH, produciéndose ¿en dónde? En el hipófisis. Si no hay FSH ni LH, porque esto es retroalimentación, empieza a haber muy poca cantidad de LH, que es la responsable que en el cuerpo lúteo produce ¿qué? Progesterona. Entonces es como si estuviera tomando el mismo cuerpo una decisión anticonceptiva. A partir de esto no hay LH, no hay FSH, y si no hay quien estimule el cuerpo lúteo a producir más progesterona o seguir produciendo progesterona, entonces ¿qué va a pasar con esta progesterona? Se va a metabolizar, se va a eliminar poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y qué va a ocurrir? El día 27 o 28 llega a los mínimos niveles de progesterona. Esos mínimos niveles de progesterona hacen que el endometrio muera. Se imparte, digamos así, y entonces el endometrio va a salir en forma de menstruación. ¿Por qué? Porque la progesterona es la responsable de mantener vivos endometrios. Y resulta que ya no hay progesterona porque LH la bloqueó desde el día 20, 18, 19, y entonces no hay quien estimule el cuerpo.
Cuando lleguen ustedes a la etapa de la menopausia, van a sentir más o menos lo que sienten en los días de la ovulación, de la menstruación. No están tan alegres como están en los días de la ovulación, porque hay pobre síntesis o concentración de estrógeno y progesterona. Hay ausencia casi que total. Bien, preguntas. Entonces, esto es la interpretación fisiológica de lo que sucede. El hipotálamo, el hipófisis relacionada con los estrógenos y progesterona y el estrógeno. Pero ¿qué pasa si hay un embarazo? Pues resulta que esa mujer está embarazada, tiene un embrión que llegó prematuramente. Va a tener, ¿y quién la mantiene? ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Con qué hormona? Correcto. El único capaz de producir con la proteína clorológica humana que es semejante a la DNA es el trofolasol. Entonces, si hay un embrión el día 21 se implantó, se comunicó con la mamá, empezó a enviar señales de que con la proteína clorológica humana que es semejante a la DNA. Y entonces el cuerpo lúteo sigue siendo estimulado, porque la gonadotropina clorológica humana ocupa los mismos receptores de VIH natural. Entonces, si en el día 21 hay embarazo, porque el embrión mandó la TCG, entonces esto no va a descender, sino que se va a mantener. Y llegó el día 28 y no hubo la menstruación. ¿Por qué no hay menstruación? Porque el progesterona siguió sintetizando. Entonces se puede hacer la prueba de embarazo el día 28, el día 29 y debe marcarse HCG positiva. ¿Por qué? Porque el procurato está enviando esa hormona a la sangre materna y la sangre materna podemos titular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como lo que sucede en un ciclo entre el ovario y el útero. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Esta diapositiva nos da una información muy importante. El folículo primordial, el folículo primario y el folículo secundario son independientes de las gonadotropinas, o sea, ellos se regulan de forma paracrina y autocrina, como que no requieren la FSH. Entonces, cuando están en la etapa esta del folículo primordial, primario o secundario, no requieren de FSH. O sea, podemos sacar folículos antrales y no son dependientes de la gonadotropina. Pero cuando hay un folículo preantral o un folículo ya primario, temprano preantral, donde ya podemos observar líquido folicular, muchas células de la granulosa y un ovocito rodeado de esas células de granulosa, entonces decimos, ahí la responsable es FSH. En esta etapa de folículos preantrales, tempranos, entonces ahí en esa etapa las gonadotropinas son primordiales. Después dice en varias diapositivas que la FSH es muy importante para el folículo antral, dice cómo se va a crear un líquido blanco y un ovocito que va siendo rodeado de mucha granulosa y viene la etapa de selección, que ese folículo hasta aquí es dependiente de FSH. Por eso cuando yo quiero sacarle o ayudarle a una mujer a que tenga más folículos, en la etapa de reclutamiento yo le doy FSH, por lo que está diciendo. Cuando están en la etapa preantral hasta que está por acá, la FSH es la responsable del desarrollo y del crecimiento del
puedes mandar a inhibir. Si la mujer no tiene mucha FSH, va a haber mala respuesta. Aparte, apenas Si una mujer tiene ovario poliquístico, o quistes ováricos, productores de progesterona, va a tener poca FSH. ¿Por qué? no lo puedo poner. Porque la No sé. progesterona está produciendo una retroalimentación negativa de hipófisis con menor liberación de FSH. Bien. Dice la diapositiva que la LH es la responsable que un folículo de estos produzca la ruptura y salga el ovocito. O sea, la ovulación tiene un responsable hormonal. La LH. Hormona luteinizante. Okay. Y dependiendo de la cantidad de hormona luteinizante, va a ser la producción de progesterona posteriormente. Pero es que la hormona LH tiene varias funciones importantes que vamos a comentar. Entonces, resumiendo, hay una etapa que es independiente de la gonadotrofina y otra parte que sí es dependiente de ello, incluyendo la FSH para el desarrollo y la LH para el rompimiento. Pregunta, ¿en qué días del ciclo folicular se estimula el ovario para tener mayor número de folículos? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿En qué día ¿En qué días del del ciclo? ciclo folicular se estimula? ¿Cuál? El 1, más o menos al 8, esta es la etapa de reclutamiento. Los primeros 7, 8, 9 días. Estos son los días en que yo puedo estimular para que saquemos del ovario, están creados del ovario, saquemos más folículos. ¿De acuerdo? ¿Qué fármacos o hormonas se utilizan para sacar folículos del ovario en esta etapa? LH. ¿Cuál? Folículos. Esa es la que nos invoca. FSH sí, la folícula estimulante. Folículo estimulante. Pero no es la única. Existen fármacos que son antiestrógenos, que tienen como función para el cáncer de seno. Pero a nivel de la hipófisis y hipotálamo genera aumento de FSH. A nivel periférico, ocupan receptores en el seno del estrógeno, y por eso se utiliza. Pero a nivel central, estimulan la producción de FSH y LH. Y esa también se puede utilizar con el letrozol para sacar más folículos, porque ella produce más folículos estimulados. Bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta es folículo estimulante y todas las drogas que estimulen la producción de FSH es la que se utiliza. ¿Para qué? Para sacar un mayor número de folículos. Mientras que si se pone LH, se frena todo. Ahí quedamos un desarrollo normal. Todo quedó bloqueado. No tiene nada. Solo una Entonces, ¿qué cherry hormona por provoca el botones crecimiento de los de folículos? 9.500 pesos. Una, LH. ¿Qué otra? Que tiene que se lo gasta como quiera. Necesita receptores en el ovario para producir algo y bloquearlo. Ella, como LH, no bloquea. No comparte. Pero de progesterona se puede sintetizar testosterona también, ováricamente. Entonces tenemos que entre progesterona y testosterona y provárica es que se frena o se bloquea el desarrollo del folículo. Y volvemos al síndrome de ovario poliquístico. Porque hay mujeres que menstruan cada 40, 50, 60 días. Preguntarse, hay muchas posibilidades, pero con seguridad es que esto que estamos diciendo hubo un bloqueo en el crecimiento de los folículos. La razón, otra vez, hubo un bloqueo. ¿Cuáles son los requisitos hormonales para que suceda la ovulación? Si no hay buena cantidad de estradiol, malo. Malo porque el endometrio no va a crecer mucho. Malo porque la granulosa no va a producir humos cervicales por importante y porque el desarrollo de los folículos va a ser inadecuado. Entonces, los niveles de estradiol son importantes. ¿Y quién estimula al estradiol? ¿Qué hormona? FSH.
de esas mujeres con varios políticos son los andrógenos. Y hay progesteronas que son, además de progesterona, antiandrogénicas. Y ayuda entonces a esa solución. Bueno, entonces, un requisito para que haya la ovulación es que existan picos de LH. ¿Qué significa pico? Normalmente la LH el día 9 es de 1,5, 2, 3, 4, 7. Pero el día 12, cuando se inicia el pico, llega a 80, 100, 150 en cuestión de 20 horas. O sea, es un pico así. Y esa cantidad de LH que sucede de un momento a otro en esos días es producto de la producción de estrógenos en los días anteriores, porque los estrógenos producen receptores de LH y son los que realmente van a permitir que el LH se multiplique y tenga dónde llegar. La LH necesita receptores y la FSH ayuda a que se expresen esos receptores. Entonces, el segundo es un pico de LH, que llamamos pico, que de un nivel de 10 lleguen a 100, 150 en cuestión de 20 horas. Tercero, la ovulación ocurre 36 a 48 horas después de iniciado el pico. ¿Qué significa? Que si yo mido la LH de una mujer del día 13 y lo tiene en 10 y 3 horas después se la mido y lo tiene en 20, yo digo, hace 3 horas no tenían 10, ahora están 20, ya inició el pico. Y yo puedo asegurar de que esa mujer 36 a 48 horas después va a romper el cuello. Es una regla biológica, pero depende de la cantidad de LH. Si hay una buena cantidad de LH, esto es cierto. Si no, no es cierto. Entonces, esto ha servido para que la medicina reproductiva, yo a una mujer le doy estímulo para que tenga más folículos, le mido por ecografía, por foliculograma, el tamaño de los folículos, y digo, bueno, ya el día 12 tiene 2 folículos en el lado derecho que miden 20, o sea, 20 milímetros, 2 centímetros, y entierro hay uno de 15, por dar un número. Está lista para ovular. Yo puedo inducirle a ella la ovulación. Entonces le puedo aplicar una inyección que contenga LH o que contenga gonadotropina poliónica humana. Le induzco el pico de LH. Y yo sé que 36 horas después, a 48 horas, ese folículo o esos folículos van a explotar. Ese concepto fisiológico es súper importante en la medicina reproductiva porque permite planificar, en caso de la reproducción asistida, sacar óvulos, o en el caso de inseminaciones, que se rompan los óvulos. Porque a veces las mujeres no pueden romper los óvulos sin complicaciones. Entonces, ¿cómo le hago? Bien. Entonces, ¿qué función tiene la LH? Ese pico. Importante que se produzca la progesterona, fundamental para la endometrio, para que haya implantación. Más o menos el día de implantación, el sistema inmune permite que haya implantación, porque nada más extraño para esa mujer que llegue un ser extraño a mirarse ahí. Entonces, para que no lo expulse, no lo mate el sistema inmune, hay una inmunosupresión momentánea durante ese tiempo de la implantación. Porque la progesterona es la que hace esa supresión inmunológica. Bien. Importante es, si hay una buena cantidad de LH, el día 9 o el día 10 el folículo estaba en fase 1 de degeneración. 25 años en profase 1. Y de un momento a otro, él tiene que pasar a metafase 2, o sea, terminar la meiosis 1 y pasar a metafase 2. ¿Por qué? Porque es la única forma biológica que sea fecundable. ¿Quién es la responsable de desbloquear ese paso de
metafase 1 a metafase 2, picos de LH. Si hay buena cantidad de la hormona LH, se desbloquea eso que estuvo bloqueado durante muchos años, y en cuestión de 2 días está en metafase 2. Si no hay buena cantidad de LH, puede que no, puede que rompa el folículo, que caiga la trompa, pero no es fecundado. Entonces, no sabremos, sino cuando se hace fecundación asistida, si esos ovocitos que fueron estimulados están en fase 1 o ya están en metafase 2. Y la respuesta es que muchas veces de estos folículos, el 5, el 10, el 15% son inmaduros. Inmaduros significa que no llegaron a ser fase en metafase 2. Bien. Y por último, la expulsión del ovocito. Esas 3 son las funciones más importantes, pero fundamentales. Si no hay progesterona, no habrá embarazo, no habrá endometrio preparado. Si no hay un ovocito en metafase 2, jamás va a haber la posibilidad que un espermatozoide fertilice esos ovocitos. Y, lógicamente, que se rompan. Eso es dependiente de la cantidad de LH. Entonces, pregunto, ¿qué hormona utilizamos nosotros para romper los folículos? LH, ahora sí. LH. O, farmacológicamente hablando, tenemos hoy en día la gonadotropina coriónico humana, o sea, ampollas que se han sacado de mujeres embarazadas que tienen mucha gonadotropina coriónico humana, que es igual en el comportamiento que la LH. Entonces, yo puedo utilizar o LH o una hormona de gonadotropina coriónico humana para que se produzca el óvulo. ¿Queda claro? Moco cervical. Vamos a hablar ahora del cuello, del cervix. El cervix, además de producir cáncer de cervix, sirve mucho para el embarazo. Refleja la síntesis de estrógenos durante la etapa de selección y dominancia. Es decir, ahí hay una glándula, hay unos receptores de estrógenos que durante los días 8, 9, 10, 11, 12 van a ser productores de moco gracias al estradiol. Y entre más estrógeno exista, pues habrá más cantidad de moco y más probabilidad de que los espermatozoides puedan subir hacia allá. El pH del moco cervical, ¿cómo es? Dijimos en el lunes, el moco cervical tiene un pH ácido o alcalino. Alcalino. La vagina, ácido. El semen, alcalino. ¿Por qué? Porque el espermatozoide necesita método alcalino para sobrevivir. Moco, Muere de alcalino. Semen, alcalino, vagina, ácido. Okay. Y por eso, las mujeres que no están haciendo un ciclo regular, posiblemente no se embaracen tan fácil como si tuvieran mocos, porque ese es el reflejo de lo que está pasando en su mano. Y se convierte entonces la falta de moco en un anticonceptivo, porque no deja subir la mano. El moco es un hidrogel, es agua y proteínas. La progesterona, el estrógeno forma más agua. En cambio, la progesterona, después de la ovulación, lo contrario, deshidrata el moco, lo vuelve grueso. Entonces, ¿para qué? Para que no suban más espermatozoides. Entonces, cuando hay progesterona, hay embarazo, sí hay moco, pero es un moco grueso, no es un moco que permita la salida de espermatozoides. Por el contrario, limita la penetración de los hormonas. Si yo quiero, o ustedes quieren saber si actualmente tienen ustedes un desarrollo folicular normal, y quieren saber si ustedes están ovulando, ustedes pudieran hacerse un estudio ecográfico que se llama foliculograma. El foliculograma es un estudio que el ginecólogo o el radiólogo el día 11 o 12 en un ciclo natural le dice, bueno, en el ovario derecho yo veo folículos pequeñitos de 7 o 8, pero en el izquierdo
entonces se cita al otro día y dice, vea, que estaba en 15, ahora está en 18. Es posible que él tiene las características ecográficas y esté reventando. Si yo le hago un estudio de ovulación en orina, tiras de orina, de ovulación, debe marcar positiva si ya está en ciclo normal. Entonces, si está positiva, significa que ella está empezando a liberar la LH para hacer todo lo que hicimos acá. Y entonces el doctor al otro día, vea, señora, lo que había antes ya no lo veo, ya reventó. Usted ovuló entre ayer y hoy. ¿Por qué? Porque es líquido libre, porque no veo ese folículo que lo vi ayer. Y eso es una manera de monitorear si la mujer revienta o no lo fue. Pero a veces el ginecólogo se cansa de hacerle, porque no crecen, no revientan. Entonces, día 18, día 19, día 20, ya señora, no venga. Porque usted en este ciclo no hubo. Porque lo estoy viendo por la imagen ecográfica. Y entonces se remite al especialista para ver por qué sufrir. Bueno, entonces, en ese monitoreo ecográfico le dan a uno el número y el tamaño de los folículos según el día, y son varias ecografías. Le dan el tamaño del endometrio, importante para ver si puede haber implantación. Se le puede hacer estudios como pruebas de embarazo, son pruebas de LH en orina, para ver si hay pico y la presencia de moco. Si una mujer quiere saber más o menos si está en ovulación, va a ver el moco, va a hacerse las tiras de ovulación, y si no se hace la ecografía, por lo menos va a tener esas dos características: moco y tiras de ovulación. Después de eso, ya vamos a hablar de fase lútea. Esto fue fase de crecimiento del folículo. Ahora estamos hablando del cuerpo lúteo. Ya no hay folículos ahí, no hay ovarios, pero no hay óvulos dentro de esa célula. Y se llama fase progesterona. Esa es la función. Entonces, sería la progesterona como explicamos la responsabiliza la secreción de progesterona. Y, como les expliqué, Regálame un poquito el de día cariño. 2021, esos altos niveles de progesterona se convierten en anticonceptivos, una regulación negativa. Entonces dice la diapositiva que si no hay embarazo, lo que decíamos anteriormente, pues la progesterona está en amarillo, mucho y se perdió y no llegó y vino la menstruación. Pero si hubo un embarazo, se mantuvo porque hay progesterona estimulada por el tropolasto, la célula tropolasto del niño. Si no hay embarazo, las concentraciones de progesterona disminuyen hasta el nivel mínimo del día 28. La menstruación se explica por la baja concentración de progesterona. Del día 21 en adelante, si hay embarazo, su síntesis depende de la embrión, del tropolasto. Bien. Si alguna mujer no está menstruando, lleva 5 días, 10 días, hacer una prueba de embarazo y no está embarazada, ¿cómo hace uno para inducirle a esa mujer la menstruación? ¿Dónde estuvo la falla de esa mujer para que pasaron 10, 15 días y no menstruaba todavía? Y la respuesta es muy posible que la etapa de proliferación del endometrio haya sido alterada, o sea, no haya tenido muchos estrógenos. Y esa falta de estrógeno hizo que no hubiera una cantidad de LH, un pico de LH adecuado. Y eso hace entonces de que lo que llamamos cuerpo lúteo no le produzca las cantidades de progesterona adecuadas. Y eso hace, por lo tanto, de que exista un endometrio poco secretor, muy proliferativo, pero poco secretor. Tratamiento: hay que darle lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene?
progesterona. Entonces yo a esa mujer le puedo dar progesterona durante 10 días, puedo volver secretor ese endometrio, la suspende, y ese endometrio tuvo una fase secretora, digamos que funcional, se suspende, la progesterona se metaboliza, se elimina y empieza a descender, y entonces viene ese momento en que las concentraciones de progesterona son mínimas y bien, por lo tanto, esa es la manera como uno en la práctica puede solucionar que a una mujer que no le ha llegado la menstruación le llegue si no está en embarazo. Y uno sospecha que hubo un problema en la fase postoperativa. A ustedes a esta edad no les interesa saber su reserva ovárica, claro que no. Con jóvenes no suponen que todo está bien. Pero cuando tengan 37, 38 años y no han sido mamás, entonces sí se van a preocupar cómo está mi reserva ovárica. Como decíamos en la clase, entonces miden la hormona antimuleriana. ¿Quién produce la hormona antimuleriana? ¿Qué célula? La granulosa. Como hay menos folículos, se han gastado menos granulosa, entonces va a haber menos la FSH, como les expliqué también en clase, y por ecografía pueden medir los folículos actuales, el número, el segundo, tercer, cuarto día del ciclo, y decir, bueno, usted tiene 20, tiene 5, 20 pueblos, No puedo reescribirlo. tiene poca cantidad. Y esto es importante para qué, como para uno pronosticar más o menos cuánto folículo o uno le queda y cuánto posiblemente es ese periodo de menopausia. ¿Quién estimula la fase proliferativa? ¿Qué hormona? ¿Cuál? Repita. Atrás. ¿Algunos saben? ¿Qué preguntó? Esto es la cambio. Estas preguntas que yo les pongo. ¿Qué preguntó? Recuerden. ¿Cuál induce la fase proliferativa? Entonces, la fase proliferativa es dependiente del estrógeno. Yo creo. O sea, proliferativa. ¿Qué hormona? Progesterona. Progesterona. Todo progesterona. Entonces, entre el ovario, el endometrio y las hormonas hay una simbiosis. Pero ¿quién comanda todo? No importa la única. Las demás son consecuencias de la producción de esas hormonas. Pero el comandante está en el hipotálamo, en el hipófisis y la gonadotropina. ¿Cuáles son las alteraciones que se pueden producir en un ciclo menstrual? Primera alteración en la etapa de proliferación. ¿Qué significa? Poco crecimiento del endometrio. ¿Qué hormona es la responsable de la proliferación? Progesterona. Progesterona. Cuando una mujer no menstrua, sino cada 2 meses, cada mes y ¿Se medio, hace proliferativa? ¿qué va a pasar con su endometrio? Progesterona, estrógeno. Va a permanecer, se va a engrosar porque no ha botado, no ha habido progesterona. Entonces, hay lo que se llama hiperplasia del endometrio. ¿Qué hormona es responsable de la hiperplasia endometrial? Y la hiperplasia es un paso anticipado del cáncer de endometrio. Entonces, las mujeres tienen que menstruar para cambiar el endometrio. Si no menstruan regularmente, la posibilidad de que el endometrio haya quedado grande durante muchos meses o años y sea finalmente productor de hiperplasia endometrial. ¿Y cómo sé si tiene hiperplasia? Pues le hacen una ecografía, miran el endometrio, señor, usted lleva 2 meses sin menstruar, y este endometrio es tan grande, hay que resolver el problema, que le hacen una biopsia, le hacen un tratamiento farmacológico, lo que sea, pero hay que hacer algo. ¿Y por qué esa hiperplasia? Muy seguramente por lo que hemos dicho, porque hay androgenización intraovárica que bloqueó el
estímulos prematuros de la fase secretora. ¿Qué es eso? Que resulta que una mujer tiene quistes, y los quistes son productores de progesterona. Entonces, el día 9 ella debería tener progesterona en niveles de 1.5, pero no, tiene 5, 4. Entonces, ese endometrio que está creciendo se está volviendo secretor también, porque la progesterona tiene esa función. Entonces está haciendo una temprana acción de secreción que va a impedir un embarazo, porque está muy temprano. Cuando una mujer tiene alteración de la fase secretora, aumenta o disminuye el número de días del ciclo. O sea, el doctor está mentalista hace 2 meses. Eso es posiblemente un signo de que no esté ovulando. ¿Y cuáles son los nombres con las alteraciones que se pueden presentar? Frecuencia. Cuando hay mujeres que tienen más de 3 meses y no están embarazadas y no menstruan, se llama amenorrea. Si la mujer está entre 35 a 90 días sus menstruaciones, se llama oligomenorrea. Y si por el contrario, ella al mes, el día primero le llegó y a los 21 días le llegó otra vez, y así sucesivamente se llama polimenorrea. O sea, esa mujer ovula muy tempranamente y muchas veces. Eso en cuanto a la frecuencia. Ahora, en cuanto a los días de sangrado, hablamos de menorragia. Cuando ese sangrado le demora muchos días, más de 8 días, menorragia. Y la cantidad de sangre que sale se puede llamar o hijo. Puede durar 2 días, doctor, pero es un sangrado brutal. O por el contrario, doctor, me demora 5 días, 7 días, pero años, y como en cuanto también. ¿Qué es una menorrea primaria? Es una mujer que tiene la adolescencia y nunca menstruó. Tiene 14, 15 años, 16 años y todavía no tiene. Esto es lo que se llama menorrea primaria. Entonces, cuando eso pasa, como hay estrógeno, no hay desarrollo de senos, de control, todo el tiempo, una clavada en el tubo. A ver si pasa el pulsecito ese. Eso es amenorrea primaria, es típico de la mujer adolescente que no se ha desarrollado. Y le mencionaba el síndrome de calma, que es cuando no hay NRH y que por lo tanto eso no aplica en género. Alteraciones en la frecuencia del ciclo menstrual, amenorrea secundaria. Doctor, yo era súper irregular, yo menstruaba muy normalmente, pero después de, hace 6 meses, no me llega el periodo. Hay que fuera de embarazo, que hormonas de anillo por la tiroides, todas las que tienen que ver con eso. Eso es lo que llamamos amenorrea secundaria, o sea, ausencia de menstruación durante un periodo de 3 a 6 meses, excluyendo el embarazo, la lactancia y la menopausia. ¿Sucede? Sí, pero en una frecuencia no grande. Causas. Esa amenorrea secundaria se asocia a una baja secreción de NRH. NRH es de capérteo y hipotálamo. Todo lo que lleva a ser capérteo va a traer el problema a esa mujer. ¿Cuáles son los ejemplos más frecuentes? Bajo peso. Mujeres que tienen, si se miden la grasa y los músculos, tienen más músculo que grasa. Entonces no pueden aromatizar mucho. Y esa no aromatización, arriba, ahí parece de chocolate, LDL, una vaina así. demasiado. Y durante un periodo de tiempo están en ese proceso y entran en amenorrea por factores hipotalámicos. Anorexia nerviosa, por la misma razón, mujeres flacas, ejercicios de alto rendimiento, estrés. Cualquiera de estas situaciones puede producir
solución, como siempre, busca la causa. ¿Y qué podemos hacer para que le llegue la menstruación? Subir la peso, estimular totalmente. También. A ver, No, otro problema. ¿Qué le darían ustedes a una mujer que tiene menorrea secundaria y hace 2 meses que no menstrua, no sale más? Yo les diría ahora, es muy posible que la falla en el endometrio es por falta de progesterona. Una hiperplasia endometrial puede ser. Entonces, para poder solucionar el problema, aparte de estudiar, hay que darle progestano durante un periodo de 10 días, por ejemplo, para que el endometrio se vuelva secreto. Se suspende y entonces ese endometrio que está muy activo sale en forma de menstruación. Esa es una forma de inducir la menstruación en una mujer. Se lo pongo de una manera jocosa. El fin de semana me llega la menstruación, doctor, pero viene la visita de mi novio que hace 3 meses que no lo veo. Yo no quiero tener la menstruación. Espero precisamente para mí. ¿Qué consejo entonces le podemos dar a esa mujer para que no menstrue bien? ¿Qué le podemos dar? ¿Ah? Dudo. Claro. Porque el concepto es mientras haya progesterona, el endometrio estará vivo. Entonces, ¿le voy a alterar su ciclo menstrual? Sí. Pero no le va a venir el periodo porque ella está tomando, se está poniendo óvulos de progesterona durante una semana. Lo suspende y vendrá la menstruación y vendrá un desarrollo menstrual. Inducimos un desarrollo menstrual. Pero es para que vean la importancia que tiene la progesterona. Mientras exista progesterona, o está embarazada, y no hay menstruación, o hay un desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades patologías que uno puede sospechar como causa de esa oligomenorrea o la menorrea? Anorrea secundaria hipoficial, síndrome de ovario poliquístico, hiperprolactinemia, mucha prolactina en la sangre, Sheehan, verga, Sheehan,